Gloria a Dios. Y vamos a ir abriendo la Biblia, entre tanto los niños salen, en el Salmo 93, en el versículo 5. Gloria a Dios. Cristo vive. A su nombre gloria. Salmo 93, versículo 5. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. A su nombre gloria. Cristo vive. Bueno, el que vaya encontrando, póngase de pie para que leamos juntos. Salmo 93, versículo 5. ¿Listos, hermanos? Vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Vamos a detenernos en la frase: la santidad conviene a tu casa. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por esta linda bendición que tú nos estás dando en esta mañana de escuela bíblica dominical. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Rogamos, Señor, ahora que tu palabra va a ser expuesta, que tú la uses como ese instrumento de bendición para hablar a nuestras vidas, para traer también el refrigerio que nuestra alma necesita. Que a través de tu palabra seamos enseñados, instruidos, edificados y bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Alabando a Dios se oye mejor, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Bueno, el tema que Dios ha puesto en mi corazón y que con la ayuda de Dios y también de ustedes vamos a desarrollar en esta mañana, lo he titulado: la santidad conviene a tu casa, que es lo que dice explícitamente ahí la palabra. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de algo que es santo. Amén. Y también la idea que transmite esta frase es de algo separado, de algo consagrado a Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, refiriéndonos primeramente a lo que tiene que ver con el templo ha sido a lo largo de la historia, y hablando de nuestro templo hoy aquí como este lugar donde nos congregamos, es un lugar que ha sido consagrado para Dios. Amén. Podemos hablar de este templo como un lugar santo. ¿Por qué? Porque es un lugar que está separado para rendir culto, alabanza y adoración a Dios. Esto no puede prestar otro servicio. El servicio es exclusivo para la gloria y honra del Señor. Al hacer cualquier otra actividad, amén, sería profanar el templo. Hablando de actividades pecaminosas, sería profanar el templo, porque el templo es un lugar que se ha dedicado y consagrado para la gloria del Señor. Cuando la palabra dice aquí: la santidad conviene a tu casa, hay otras versiones refiriéndose a este texto que dice: la santidad es el adorno de tu casa. Me gustó esa frase. La santidad es el adorno de tu casa. Gloria a Dios. Aleluya. O de tu templo, que es lo mismo. Porque, hermano, y uno si mira eso, si algo embellece la casa de Dios, es la santidad. Porque la santidad es lo que hace de la casa de Dios un lugar diferente, un lugar exclusivo. Alabado sea Dios. Entonces, esa versión dice: la santidad es el adorno de tu casa. Alabado sea Dios para siempre. Es la santidad lo que hace
diferente la casa de Dios a los demás lugares. El templo no es cualquier cosa, es la casa de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso aquí dice la palabra, la santidad conviene a tu casa. Aleluya. Porque la santidad atrae la presencia de Dios. La santidad atrae la gloria de Dios. Fue bajo ese ambiente de santidad cuando Salomón dedicó el templo a Dios, que los sacerdotes se habían santificado, el pueblo se había entregado totalmente a Dios. Y en ese momento en el que Salomón consagra ese templo que Dios le permitió edificar para la gloria de su nombre, y vienen con esos holocaustos y todo el pueblo dispuesto en santidad para honrar a Dios, que dice la palabra que la gloria de Dios llenó el templo. Y fue tanta esa gloria que dice la palabra que los sacerdotes no podían ministrar. Amén. Allí esa gloria llenó el templo y esa gloria se quedó en el templo. Pero hoy vamos a estudiar la triste historia de Israel y de lo que pasó con esa gloria, que por tanta irreverencia, que por falta de consagración, que por haberle dado la espalda a Dios, por haber caído en una conducta pecaminosa, esa gloria que un día llenó ese templo, abandonó el templo. Amén. Y realmente un templo sin gloria no es nada. Un cristiano sin gloria no es nada. Por eso es que como cristianos estamos llamados a ser santos. Porque si para Dios importa esta casa llamada templo, pues aún más importa esta casa que también es templo del Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es Dios. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Mire estas recomendaciones que le hace Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Gloria a Dios. Dice así la palabra, y le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es lindo, hermano. Le repito. Amén. Para que si tardo, le dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque cualquier clase de conducta no califica en lo que tiene que ver en el comportamiento en la casa de Dios. Y mire que el Señor en esto es muy celoso. Miremos lo que pasó en la época de Cristo ahí en Jerusalén. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Gloria a Dios. Porque debemos recordar, el que ya sabe, y también deben aprender los que no saben, que la santidad conviene a la casa de Dios. Porque así lo dice la palabra. La santidad, que dice el texto, conviene a tu casa. Juan 2, 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito:
el celo de tu casa me consume. En otro el evangelio dice: y no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. Porque mira hasta dónde habían llegado ellos en su irreverencia hacia la casa de Dios, que habían hecho del templo una plaza de mercado, vendiendo bueyes. O sea, ya se habían desviado del objetivo principal, que era ¿cuál? Venir a dar culto a Dios, venir a rendir culto a Dios, y metían los bueyes, las ovejas, las palomas y todo adentro, vendiendo eso. Alabado sea el Señor. Qué tremendo, hermano. Y no podemos nosotros, digamos, desconectar uno de lo otro para decir lo siguiente: cuando hay irreverencia en la casa de Dios, es porque hay irreverencia para con Dios. Amén. Porque el que tiene reverencia a Dios tendrá reverencia a la casa de Dios. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? En Levítico 19:30 dice lo siguiente. Levítico 19:30. Gloria a Dios. Dice el Señor: mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. O sea, es como si Dios da la palabra y le pone el autógrafo, le pone la firma, yo Jehová. Entonces, ¿quién es el que está exigiendo reverencia en su santuario? Dios. Y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Y eso, como hablaba ahorita del caso ahí en Jerusalén, en la época de Jesús, era lo que se había perdido. Y por esa irreverencia, primeramente a Dios, se veía manifestado la irreverencia en la casa de Dios, al punto que, como ya leímos, el Señor tuvo que hacer allí un azote de cuerdas y echar fuera del templo todo aquello que habían metido y que no era en el templo donde debía estar. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Pero bien, nos vamos a detener porque hay una enseñanza muy importante de lo que pasó con Israel. Porque como dice en una de las cartas de Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Uno tiene que mirar lo que pasó con Israel y ponerlo en el corazón para que no nos pase a nosotros. Vamos a Jeremías capítulo 7. Alabe a Dios, hermano. Jeremías capítulo 7. Vamos a leer inicialmente del 1 al 11. Del 1 al 11. Mire que hay un título ahí que dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. O sea que era gente, y digo así porque en el contexto usted lo va a entender, que aparentemente venía al templo ¿a qué? A adorar a Dios. Pero vamos a ver en su contexto si realmente había una adoración a Dios. Porque es que a veces nosotros confundimos adorar a Dios con cantar un cántico de adoración. Uno puede en algún momento estar cantando un cántico de adoración y no estar adorando. Porque es que la adoración no es simplemente un cántico. La adoración implica rendición. La adoración implica entrega. La adoración implica consagración. Entonces, si en nosotros no hay una vida consagrada a Dios, separada para Dios, ¿cómo puede haber adoración a ese Dios que es santo, 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 santísimo? Entonces mire que aparentemente ellos estaban yendo al templo y adoraban, pero mire cómo actuaban. Dice, verso 3:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Mire, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Qué tremendo, hermano. Amén, qué tremendo. Mire lo que estamos mirando el texto: la santidad conviene a tu casa. O sea, ellos pensaban que por el hecho de asistir al templo, de ir al templo, todo iba a estar bien. Porque, por cierto, una de las cosas que más confrontó Jeremías fue a los falsos profetas. Fue a esos hombres que, bajo la influencia de espíritus malignos, se levantaban a decirle al pueblo: así dice Jehová, no les va a venir mal, yo estoy con ustedes, no se preocupen por nada, van a ser prosperados, van a ser bendecidos. Y el pueblo se fiaba, o sea, el pueblo confiaba, como dice ahí en uno de los versículos que leímos, en esas palabras de mentira. Porque tristemente a lo largo de la historia a la gente le ha sido más fácil creer a la mentira que creer a la verdad. Y más en el ámbito religioso. ¿Por qué digo esto? Porque la gente por lo general no quiere rendirse enteramente a Dios. Entonces, cuando oyen un mensaje que se acomoda a su estilo de vida, que les suaviza su pecado, que ahí puro dulce, pura melcocha, alabado sea Dios, dice: amén. Ay, aquí sí hablan bonito, aquí sí tienen palabra de Dios. Ese era el mensaje que yo quería, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque a mucha gente lo que le gusta es que, aleluya, le suavicen el pecado, que no lo confronte. Así estaba el pueblo. Y yo dice: ustedes están confiando en esa palabra de mentira, pero yo voy a evidenciar lo que ustedes realmente son. A su nombre, gloria. Mire que entraban al templo. Hermano, es que Dios es muy misericordioso. Y en este mensaje vamos a ver la misericordia que Dios tuvo, hermano, pero extrema, para llegar ya al punto final de Dios decir: no voy más. Gracias a Dios por esa misericordia. Qué misericordia de Dios tan tremenda. Entonces mire que aquí Dios le dice: y no oprimáis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derraméis la sangre inocente. O sea que eran homicidas también. Amén. ¿Y qué más le dice? Ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. O sea, venían al templo: ay sí, Dios, aquí estamos, líbranos del mal. Pero por allá se iban a adorar a Baal. Por allá se iban a adorar los ídolos, alabados a Dios.
O sea, que eran gente que no estaban realmente definidas por Dios. ¿Recuerdan ustedes la época de Elías, cuando Elías confronta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová, id en pos de él. Pero ¿hasta cuándo van a estar sin definirse? ¿Hasta cuándo van a estar ahí viviendo entre dos aguas? Van y al culto y aparentemente cantan y levantan la mano, pero cuando salen del culto, ¿a qué se van? Amén. ¿En qué andan? ¿En qué comportamiento viven? Eso es lo que Dios le está diciendo. Porque a veces, hermano, y pasaba con ellos, decía: no, pero es que yo voy a culto. Hermano, el venir a culto no es garantía de victoria y de salvación si uno no se rinde enteramente a Dios. Pero me parece terrible esto, versículos 8 y 9. He aquí, vosotros confiáis en palabras mentirosas que no aprovechan. ¿Cuál es la realidad? Dios dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Amén. Y el versículo 11: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, dice Dios. O sea, ¿es esto una cueva de ladrones para que haya tantos ladrones aquí? ¿Para que haya tanta gente con mal comportamiento? ¿Es acaso esto una cueva de ladrones? Porque la casa de Dios no es eso. Y el Señor dice: he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Porque, hermano, esta gente pensaba que lo que ellos hacían, que por cierto lo hacían escondido, Dios no lo veía. Y llegaban al templo de Jehová, como si no hubieran hecho nada. Aquí está, mansitas palomas. Y Dios le dice: yo los veo. Eso es lo que Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puede venir aquí después de haber hecho y deshecho por allá en la calle, en la casa, en el trabajo, y venir aquí como que no pasó nada. Puede que el pastor no lo vea, puede que los hermanos a uno no lo vean, pero la pregunta es: ¿y Dios no lo ve? ¿Sí ve? Entonces no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No olvide la regla irrefutable, que eso es veraz: lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, vamos del versículo 12 ahora, ahí mismo en Jeremías, hasta el final de ese párrafo, que es hasta el versículo 20. Y Dios les hace una reseña con lo que pasó en aquel lugar donde inicialmente estuvo su tabernáculo, que fue en Silo. Verso 12, le dice: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste. Mire cómo está Dios hablándole allí. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la congregación, a toda la generación de Efraín. Tú pues, le dice Dios a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Mire lo que hacían. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión?
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Y de hecho, esto sucedió, pero no sucedió de un día para otro, porque Dios es lento para la ira y grande misericordia, y le dio tiempo a ver si mejoraban, pero cada día empeoraban, hasta que llegó el momento que dice por allá en uno de los últimos versículos del segundo libro de Crónicas, que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, ya no hubo remedio. Dice más textualmente: alabado sea Dios, amén, porque Dios da oportunidad para que todo aquel que está llevando una vida doble se corrija, para que todo aquel que está actuando de forma hipócrita se corrija, amén. Y no piense: ay, es que yo voy a culto, no pasa nada. Dios te está viendo, Dios nos está viendo, alabado sea Dios, a su nombre sea la gloria. Bien, ahora, si no hay santidad, que es lo que estamos mirando, la santidad conviene a tu casa, se pierde la gloria de Dios, porque había santidad en esta gente. Era lo que menos había. Había un comportamiento de gente como si no hubieran conocido a Dios. Comportamiento terrible, impío, al máximo, alabado sea Dios. Eso iba a traer sus resultados. Y vamos a mirar inclusive que ya han sido llevados muchos cautivos a Babilonia, porque este proceso se dio en 3 fases. O sea, no fue que vino Nabucodonosor y ya acabó con todo, no. Fue poco a poco, porque recuerden que en los primeros años, cuando Nabucodonosor invadió, él inclusive dejó de ahí personas que reinaran y que le entregaran cuentas a él, hasta que en la tercera ocasión vinieron y devastaron todo, quemaron el templo y todo. Pero cuando ocurre eso, que se van cautivos, dentro de esos grupos, recuerden ustedes que se fue Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, no se fueron, se los llevaron. También fue llevado un hombre llamado Ezequiel, y allá está Ezequiel en Babilonia. Pero Dios toma a Ezequiel por el poder de su espíritu y lo trae a Jerusalén, para que mire que a pesar de que no están en las mejores condiciones, y que Dios espera con lo que ya ha pasado, que la gente se arregle. Porque si uno recibe por ahí una situación, eso lo tiene que llevar a decir: Dios mío, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿en qué ando? Yo tengo que corregirme. Pero si uno recibe un golpe y sigue terco, pues Dios permite que venga otro de pronto más durito a ver. Pero le ha venido esta situación difícil y Dios espera que reaccione, y vamos a ver cómo va ese pueblo, hermano. Recuerde, ya se han llevado cautivos. Ya Jerusalén no es independiente. Ahora están bajo el yugo de Babilonia, pero todavía tienen ciertas bendiciones. Pero mire, esperando Dios, como le dijo allá en aquella parábola de la viña en el capítulo 5 de Isaías: esperando yo que dieran buen fruto de esas vides escogidas que sembré, esperando que dieran buenas uvas, dieron fue uvas agrias. Amén. Y así pasó aquí. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 8. Por eso la santidad conviene a tu casa. Ezequiel 8. ¿Cómo dice ahí? Visión de las abominaciones en Jerusalén. Necesito leer desde el versículo 1. Vamos a leer varios versículos, porque de esa manera usted va a entender mejor este relato histórico. ¿Lo tenemos? Ezequiel 8:1 en adelante dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra,
y me llevó en visiones de Dios. ¿A dónde? A Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Imagínense, todo lo que había pasado y todavía estaba ahí la gloria de Dios. ¿Es o no Dios misericordioso? Tremendo. Y dice, ay, hermano, tengan paciencia conmigo que esto también pasará. ¿Quedamos en cuál versículo? En el 4. Vamos para el 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. ¿A dónde habían metido esa imagen? Allá en el altar. Amén. A la entrada de gloria al Señor, junto a la puerta del altar. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, es como Dios mostrándole a Ezequiel para que Ezequiel, por decirlo así, sea su testigo. Amén, hermano. Porque esta gente, de hecho, la mayoría de estas abominaciones, vamos a ver que las estaban haciendo donde no los veían, pero Dios sí los estaba viendo. Amén. Entonces dice el 7: me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Esta es la primera gran abominación. Verso 8: y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Entonces mire los murales que habían hecho. Alabado sea Dios. Toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y usted sabe que una de las cosas que más aborrece Dios es la idolatría. Por eso que usted ve que en un templo donde realmente se adora a Dios, no hay ídolos, no hay muñecos de ninguna clase. Y usted sabe cómo ha pasado con esta iglesia tradicional, cómo son sus templos. Ídolo por aquí, ídolo por allá, ídolo por acá, y esta parte ni se diga. Ahí no está Dios. La gente tiene que saber que eso es abominable ante los ojos de Dios. Por eso es que ahí no hay gloria de Dios. Aleluya. Entonces, en esta primera abominación, mire hasta dónde había caído esta gente de pintar las paredes allí con todas esas abominaciones, lo cual desagrada al extremo a Dios. Verso 12, porque ahí no para todo, hermano. Es que la cosa estaba grave. La cosa estaba realmente en extremo contaminada. Verso 12, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque ellos dicen: no nos ve Jehová,
Jehová ha abandonado la tierra. O sea, habían pintado eso. Mire que dice ahí que subía una nube espesa de incienso, porque tenían sus incensarios, echaban el incienso, empezaban a ofrecérselo a esos ídolos y lo hacían de tanta cantidad que era una nube espesa de incienso. Porque tristemente pasa con el hombre que para las cosas pecaminosas sí hay abundancia. Amén. La gente en el mundo se entrega totalmente al pecado y a veces uno le cuesta rendirse totalmente a Dios. ¿Cuántos alabamos al Rey? Amén. Viene la segunda abominación. Verso 13. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos que hacen estos. Alabados a Dios. O sea, Dios le va mostrando, lo va metiendo, y entre más avanza, las cosas que hacen son peores. Mire, verso 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. ¿Me llevó a dónde? A la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. En vez de estar honrando a Dios, en vez de estar llorando en la presencia de Dios, están endechando a Tamuz, otro ídolo. Alabados a Dios. Viene la tercera abominación. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuelve aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrados hacia el oriente. ¿Cómo estaban con relación a Dios? De espaldas. Yo quiero que me pongan ahí decimos en la pantalla, por favor, muchachos, Joel 2:17, y me lo dejan ahí un momentico. Joel 2:17. A su nombre gloria. ¿Cómo no iba a estar desagradado Dios? ¿Cómo no iba a estar Dios a punto de quitar su gloria de allí? De abandonarlos completamente. Mire lo que dice Joel 2:17. A ver, leámoslo todo. Dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Pero miremos la primera parte. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. ¿Qué estaba pasando aquí entre la entrada y el altar? Miremos acá. Amén. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, que era lo que había que estar haciendo ahí, llorando, rendido, pidiendo misericordia, adorando a Dios, glorificando a Dios y pidiendo a Dios perdón, pidiendo a Dios ayuda. Ellos están de espaldas a eso, de espaldas a Dios. Y por el contrario, si están ¿qué? Adorando al sol y postrándose al oriente. ¿Cómo podemos nosotros esperar realmente gloria de Dios si estamos de espaldas a Dios, de espaldas a sus propósitos? Amén, hermano. Cuando debemos estar llorando y pidiendo a Dios misericordia, entonces se está adorando al sol. Amén. Se está por ahí viendo programas que no se deben ver. Se está viendo por ahí novelas, se está por ahí criticando a Raimundo y todo el mundo. No, póngase a llorar, póngase a clamar, póngase a buscar a Dios y verá la gloria de Dios. Verá que Dios lo visita, verá que Dios lo llena, verá que Dios lo ministra. Hay que hacer es lo que nos toca hacer.
Aleluya. De espaldas a Dios se pierde la gloria de Dios. Pero falta la última, aquí en el capítulo 8 de Ezequiel. Por lo menos de lo que Dios le mostró a Ezequiel. Verso 17. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra. Se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Yo no sé qué puede usted entender por eso. Buscamos en un comentario, pero no dice mucho. Pero ahí parece, hermano, como en una ocasión por aquí mi esposa enseñó y algún hermano le dijo: se la fumaban verde. Alabado sea Dios. Amén, porque hermano, no sé usted qué puede interpretar, pero dice que, alabado sea Dios, aplican el ramo a sus narices. Amén, porque siempre la gente desviada de Dios, el diablo los enreda en vicios. Alabado sea el Señor. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando se aparta la persona de Dios? Alabado sea Dios. Dice el 18: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. A veces la gente: no, es que Dios, mejor dicho, uno en el Antiguo Testamento es un Dios que mata y que... No, hermano, realmente no es así. Por ejemplo, vino el diluvio. ¿Cuánto tiempo los esperó Dios? Mucho tiempo. Porque a partir del momento que Dios habla con Noé, se cree que a partir de ese momento hasta que vino el diluvio fueron 120 años. Más todo el tiempo que los llevó Dios esperando, porque, digamos, sí, teniendo misericordia y ya viendo el comportamiento, hasta que Dios dijo: voy a raer el hombre de la faz de la tierra. Y después le añade 120 años. ¿Y cuántos se salvaron del diluvio? 8 personas nada más. Cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra y 2 ciudades más, porque eran 5, pero se salvó una porque Lot se le dio por pedir que se fuera para allá. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Desde la época de Abraham, Dios habla y dice: bueno, sí, esa gente es mala, pero todavía no han llegado al colmo los amorreos. Recuerde que ellos eran amorreos. Y qué días analizando y escuchando por ahí enseñanzas, un hombre explicaba muy bonito eso, y es cuando los judíos llegan a Jericó. ¿Recuerdan los 2 espías que llegan a Jericó? Y llegaron a la casa de Rahab la ramera, y ahí llegan. Y cuando ellos llegan allí, y ella obviamente los identifica que son del pueblo de Israel, ella les habla y dice: nosotros hemos oído de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que hizo en Egipto, de cómo dividió el mar rojo, de cómo hizo esto y aquello. Pregunto yo, ¿cuántos años habían pasado desde ese momento a que ella está hablando a cuando ocurrió lo de Egipto? Habían pasado más de 40 años. Porque recuerde cuánto tiempo tuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años, más todos los otros años que eran como 400 años más que ya habían pasado de misericordia de Dios, esperando a ver si se arrepentían, y nada. Y ahora les da 40 más en el momento que la mujer habla de esos sucesos que Dios hizo en Egipto, de cómo dividió el mar, de todo lo que había pasado. 40 años más. Sin embargo, no se arrepintieron. Es que Dios, cuando ya ejecuta el juicio, es porque ya no hay más. Ya ha sido demasiado, hermano, el tiempo que Dios ha dado para que un pueblo o una persona se arrepienta. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces viene algo que es fuerte, pero está en la palabra. ¿Qué dice el capítulo 9 como título? Visión de la muerte de los culpables. Y es ahí donde hay que tratar uno de trabajar, para que el día que Cristo venga
seamos hallados dignos de escapar de los juicios que vendrán. Vamos a leer. Pero podemos alabar a Dios, hermano, aunque haya así como un poquito de como susto lo que puede producir la palabra. Amén. Pero bueno, dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Mire que ya aquí la gloria de Dios empieza a abandonar. Y ahorita miraremos esos 4 versículos donde vamos viendo cómo se va alejando hasta que se va definitivamente. Ya lo miraremos. Vamos a mirar sobre todo este capítulo 9. Versículo 4. Y le dijo Jehová, o sea, al varón vestido de lino: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Porque, hermano, si algo hay en Dios es que Él es especialista en hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Por eso Pedro dijo: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces aquí es verdad que se veía todo, ¿qué? Todo perdido, ¿verdad? Lo vimos en los versículos anteriores. La mayoría de gente está en todo lo que andaban, pero siempre habrá un remanente. Siempre habrá gente que ha decidido no dejarse arrastrar por el pecado. Siempre habrá gente que ha decidido vivir para Dios. Siempre habrá gente, aunque sea un número pequeño, aunque sea una pequeña manada, pero siempre va a haber gente que va a decir: voy a honrar a Dios, voy a vivir para Dios. No importa quién se quiera desviar, no importa quién se quiera contaminar, he decidido vivir para Dios. Y ahí estaban, en medio de esa contaminación, perversión, inmoralidad, idolatría, estaban los que gemían y clamaban a causa de todas las abominaciones que se hacían en medio de Jerusalén, pidiendo primero por ellos, me imagino: Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a no dejarnos arrastrar por esta ola de apostasía, por esta ola de pecado. No lo permita, Señor, ayúdanos a serte fieles, y pidiendo también misericordia a Dios. Verso 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel: pasad por la ciudad en pos de él. ¿Y qué dice? Y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Alabado sea el Señor, a su nombre gloria. Y les dijo a los que estaban ejecutando ese juicio: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo:
la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. ¿Cómo ve el mundo hoy? Hablando del mundo, el mundo está desenfrenado al punto máximo. ¿Y por qué? Porque ellos dicen: Dios no existe. Es que una de las cosas por las que el diablo ha trabajado tanto para arrancar y sacar a Dios del corazón de la gente es para que la gente se desenfrene y en cierta manera tengan cierta tranquilidad de decir: a nadie hay que darle cuentas. Porque ese es el propósito del diablo. O sea, el diablo busca erradicar a Dios del corazón de la gente para que la gente se sienta tranquila de que no hay un ser supremo a quien haya que darle cuentas. Pero por más que el diablo hasta lo arranque, Dios sigue siendo real. ¿Ve? Entonces aquí le está diciendo, ¿verdad? Ha abandonado Jehová la tierra, decían ellos, y Jehová no oye. Así pues haré yo, dice Dios: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Terrible, hermano. Por eso es que Dios siempre habla a tiempo. Dios nunca va a ejecutar un juicio antes de haber hablado, antes de haber llamado al arrepentimiento. Y es lo que está haciendo Dios también hoy a través de esta palabra. Que nos examinemos, que nos miremos cómo estamos. Amén. Para que si hay cosas que no son del agrado de Dios en nuestra vida, las arranquemos, nos apartemos de ellas, porque si no, el pecado que cada uno hagamos nos alcanzará. No piense que usted o yo vamos a ser librados si estamos en pecado. No, el pecado más temprano que tarde alcanzará al que anda en pecado. Su nombre, gloria. Ahora mire el título del capítulo 10. ¿Qué dice? Amén. La gloria de Dios abandona el templo. Entonces vamos a dedicarnos a eso para ir buscando aterrizaje. Entonces en el capítulo 9, versículo 3 encontramos la primera. Porque dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Hasta ahí podemos leer. Vemos que se alza o se eleva de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Ahora el capítulo 10, versículos 4 y 5 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. O sea, los querubines ahí con sus alas aleteaban, y eso se oía el aleteo de los querubines, como diciendo: de aquí nos vamos. Y dice que aún del atrio allá afuera, ¿qué? Se oía el aletar de los querubines. Ahí estaban sonando sus alas, y obviamente al moverlas, ¿qué indica? Se van. Alabado sea Dios. Sigamos. Ahí mismo en el capítulo 10, versículos 18 y 19. Amén. 10, 18 y 19 del capítulo 10, versículos 18 y 19 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Y va para arriba y va saliendo. Pero ahora llegamos al capítulo 11, versículo 23. 11:23. Amén.
Dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al lado oriental de la ciudad. Ya se salió del templo y también se salió de la ciudad y ahora quedó por allá en un monte que está al lado oriental de la ciudad. Pregunto, y usted lo ha visto aquí conmigo y los que han estudiado esto en otras ocasiones saben. Pregunto, ¿se quería Dios ir de su templo? ¿Quería Dios abandonar su pueblo? No, porque si algo Dios quiere es estar en comunión con su pueblo. Dios se deleita con su pueblo. Dios se goza en medio de su pueblo. Es su deleite porque para eso fuimos creados. Este pueblo es creado para mí. Mis alabanzas publicará. El deleite de Dios es tener contacto con su pueblo. Es tener comunión con su pueblo. El deleite de Dios es glorificarse en medio de su pueblo que le rinde su vida, su alabanza y adoración a Dios. Ese es el deleite de Dios. Y lo menos que quiere Dios es abandonar su pueblo. Por eso ve, y hemos visto aquí que a pesar de todo, ahí seguía Dios como esperando. Van a cambiar, voy a seguirles hablando desde temprano y sin cesar. Y ahí insistiendo, hasta que llegó el momento que dijo, no, ya me tengo que ir. Y se fue. Si pudiéramos así decirlo, porque no lo dice la palabra, pero para tratar de expresar el dolor, podemos decir, se fue con lágrimas en sus ojos. Se fue con profunda tristeza, porque lo que menos quiere Dios es, llevándolo a la época de la iglesia, es que aquella vida que ha sido portadora de su gloria ya no la tenga. Tenga Dios que irse. Tenga Dios que abandonarlo. Eso es lo que menos quiere Dios. Y por eso nos tiene tanta paciencia. A ver si reaccionamos, a ver si nos volvemos al altar. Y ahí entre la entrada y el altar lloramos, nos arrepentimos, buscamos a Dios, nos entregamos de veras a Dios, a vivir una vida consagrada, a vivir una vida dedicada a Dios, para que Él nos visite, para que Él nos llene, para que Él nos restaure, para que Él nos vivifique y podamos llevar vidas victoriosas, vidas santas, vidas sin hipocresía, sin falsedad, sino entregadas totalmente a Dios. Vamos a mirar la conclusión de este mensaje, y es entonces la aplicación que hay que darle de esto a nosotros. Porque repito, si para Dios era importante el templo, y es también hoy en día importante este templo, ¿verdad? Porque la santidad conviene a esta casa. Y esto se ha convertido en un santuario para Dios, en el cual Dios espera que tengamos reverencia y lo cuidemos. Ahora, si estas 4 paredes le importan a Dios, ¿cuánto más le importa a su alma? ¿Cuánto más le importa a usted y le importo yo, que hemos venido a ser ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están convencidos de eso? ¿Cuántos estamos convencidos que somos templo del Espíritu Santo? Entonces, si hay que cuidar en reverencia el templo físico, imagínense cuánto cuidado hay que tener con este templo espiritual. Amén. Vamos a 2 de Corintios 6, 14 al 18. Cristo vive. Y leeremos hasta el versículo 1 del capítulo 7. ¿Qué título encuentra ahí? Somos templo del Dios viviente. Verso 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Mire esto tan claro. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Entonces, mire el cuidado que Dios nos invita a tener en esto de unirnos en yugo desigual. Amén, hermano. Y podemos hacer un pequeño énfasis para seguir aconsejando a los que están solteros. Amén, ya que allí va muy relacionado a eso cuando dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Amén, porque puede pasar que alguna joven cristiana la esté encantando un joven inconverso. O puede ser que a un muchacho cristiano lo tenga como loco ya una muchachita inconversa, y diga: es que no he visto otra como ella. Ay, la veo y me quedo sin respiración. Puede ser, pero yo les digo a los muchachos cristianos, por muy bonita que sea, por muy lo que sea, tanto física, materialmente, lo que sea, usted como cristiano a un inconverso o a una inconversa debe ponerle una X. Esa es la realidad. Y debe ponerlo con convicción. Obviamente tiene que tener convicciones, porque si no tiene, le pones un chulito. Pss. Pero si tiene convicciones de hijo de Dios y de que es usted templo del Espíritu Santo, le pondré una X. Por bonito que está, no me sirve. Por bonita que está, no me conviene, porque es que ya entró fracasado. O sea, le están diciendo: los declaro marido y mujer, y ya va arreglado negativamente. Ya va el fracaso, porque va en contravía la palabra, y todo el que anda en contravía la palabra le va a ir mal. No es que yo lo convierto, pues si no lo ha convertido Dios, menos usted. Olvídese. Dicen que a Carlos Spurgeon le llegó una joven a hablarle de alguien que la estaba, ¿cómo dicen esto?, cortejando, y la estaba tal. Y vino a pedir consejo al pastor. Le hablo de siglos atrás. Y entonces el pastor la escuchó y dijo: ah, qué bien. Y cuéntame, ¿quién es él acá en la iglesia? Para saber. Dios: no, es que él no está en la iglesia. ¿Cómo va a ser? Y está en otra iglesia. Dios: no, él es inconverso. Él es inconverso. Entonces, cuando él escuchó que él era inconverso, le dijo: ay, hija, estás en una situación difícil. Y dijo: no, pastor, pero es que yo me lo gano para Cristo, yo lo convierto. Dicen que Spurgeon era un hombre, vea, como así de ancho, grandote, pesado, hermano. Entonces él le ilustró esto y le dijo: súbete aquí. La subió como en un altar, y él se puso abajo. Y entonces dijo: trata de subirme allá contigo. Y le dio la mano, y ella dijo: no puedo. Dijo: así será la conversión de ese muchacho. Pero mira a mí qué fácil me es bajarte de allá. Y pum, la jaló y pum, rapidito estaba allá en el suelo. Eso va a pasar contigo si sigues por ese camino. Esa es la realidad, porque el sabio de los sabios es Dios. Y es Dios el que está diciendo: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, hermano, escape por su vida. De amor nadie se muere. Es que yo, ay. Eso es puro cuento. Eso es puro cuento.
Ay, pastor, es que usted no sabe lo que yo siento. Yo también tuve 20 años. Amén. Ay, es que si no es con ella, no es con nadie. Cásese a ver cómo le va. Pero yo digo, no, mejor no se case. Mejor órele a Dios. Ponga eso en las manos del Señor y espera a ver si realmente es la voluntad de Dios. Pero con inconverso le digo de frente, porque es que eso no necesita exégesis. Eso no necesita hermenéutica. Eso no necesita interpretación lingüística o quién sabe qué otra cosa. No, ya de plano dice, cristiano inconverso no va bien. ¿Listo? ¿O quién me interpreta ese texto? Eso estaba más claro que el sol que está allá afuera. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos bendecimos al Rey de Reyes? Y démosle un aplauso al Señor, que es bueno y para siempre su misericordia. Primera de Pedro 1, 14 al 17. Vamos a mirar 3 citas y vamos, esta es la conclusión del mensaje. Porque como digo, es la aplicación a nosotros hoy como templo del Espíritu Santo que somos. Primera de Pedro 1, 14 al 17. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Sí ve? O sea, ya un hijo de Dios no lo puede gobernar los deseos que antes lo gobernaban. Porque ahora ¿quién lo debe gobernar a uno? El Señor. Sigue diciendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. O sea, vivamos vidas separadas para la gloria del Señor. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 es la tercera cita. Hebreos 12:14 dice ahí: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que usted como casa de Dios tiene que ser una casa santa, tiene que ser una casa consagrada para Dios, tiene que ser una casa donde haya gloria de Dios, donde haya presencia de Dios, que es el testimonio de que somos hijos de Dios. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice la palabra. Entonces debemos procurar la santidad, porque la santidad conviene a esta casa. A ver, dígalo conmigo: la santidad conviene a esta casa. A ver, vamos a hacer el ejercicio. La santidad conviene a esta casa. Bueno, todavía faltan algunos. La santidad conviene a esta casa. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la última cita, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Lo tienen ahí? Primera Tesalonicenses 4, 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santificación, nuestra santificación. ¿Qué dice? Que os apartéis de fornicación. Porque, hermano, todo pecado es pecado. Pero recuerde que en la otra carta a los Corintios, en 1 Corintios, dice la palabra ahí: huid de la fornicación. Dice: porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque es que si hay pecados que contaminan el alma, son los pecados sexuales, hermano. Oiga bien, si hay pecados que contaminan terribles, son los pecados sexuales. Y usted ve cómo está este siglo XXI. El siglo XXI está en una revolución sexual. Todo es sexo. Al punto está esto tan degradado
que ya quieren hasta que los niños tengan sexo. Y los están teniendo con ellos a la fuerza. Con estas corrientes que ustedes han escuchado tanto en estos días, que hasta con bebés tienen sexo. Alabado sea Dios. ¿Hasta dónde? Es una perversión, es una suciedad terrible, hermano querido. A ese punto ha llegado. Por eso dijo alguien: si Dios no castiga esta sociedad tan inmoral. Oiga bien lo que escuché a ese predicador. Dijo: si Dios no castiga esta sociedad tan inmoral y perversa sexualmente, tiene que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra por haberlos quemado con fuego. Pero eso no va a pasar, ya está profetizado. Lo que viene es candela para este mundo. Por eso, que tenga usted la señal, que tenga yo la señal, que nos ha puesto ese vestido de lino, ese hombre vestido de lino, el de las manos horadadas, el del costado traspasado, y la señal que tenemos es la del Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. Esa señal está aquí. Abba, Padre, esa señal está aquí. Esa señal dice: somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Aleluya. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no la que no es de él, su propia esposa, no el que no es de ella, porque es para ambos. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a estar de pies. Démosle gracias a Dios, hermano. ¿Cuántos quieren esa gloria de Dios en sus vidas? ¿Cuántos estamos dispuestos, antes de que adoremos a Dios, decirle: Señor, gracias por la misericordia que has tenido conmigo, pero en esta mañana quiero decirte: perdóname. Perdóname por mis desaciertos, perdóname por mis equivocaciones, perdóname por mis pecados. Dios quiere un pueblo santo, separado del pecado. Dios quiere un pueblo que le ame. Dios quiere un pueblo que entendamos que la santidad conviene a tu casa. Un pueblo que entendamos que sin santidad nadie verá al Señor. A veces hay gente que dice: no, pero es que esa iglesia es muy fanática. Esa iglesia, a veces dice, esos del movimiento Misión Mundial son extremistas. Eso no se trata del movimiento. ¿Qué les he hablado yo esta mañana que no esté soportado en la palabra? Díganme, ¿qué les he enseñado hoy que no diga la palabra? Es la palabra la que nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Es la palabra la que nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de todo pecado, de toda inmoralidad. Por eso, ¿qué tal si primero le decimos: Señor, perdónanos, porque no queremos que tu gloria abandone esta casa, ni esta también, la de todos en común, el templo. Yo quiero que su gloria siga con nosotros, porque ha estado aquí. Su gloria ha estado aquí con nosotros. Esa gloria es la que ha sostenido a esta iglesia de Buenos Aires por más de 40 años. Aleluya. Es esa gloria la que te tiene aún de pie, a pesar de pruebas y dificultades, a pesar de todo lo que el diablo ha arremetido contra ti. Esa gloria te tiene de pie. Por eso dígale: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias porque has sido bueno para con nosotros. Y pidamos todos perdón. Y si alguien está consciente de algo, ¿verdad?, y que hizo, pídale perdón también a Dios. Y si no está consciente, también pídale perdón a Dios. Porque todos de una u otra manera pecamos. Porque no hay justo que haga el bien y no peque, dice la palabra. Dígale: Señor, perdóname. No quiero que tu gloria se vaya de mi vida. No quiero que tu gloria me abandone. No quiero que tu gloria me deje. Sin tu gloria no soy nada. Oh Señor, perdónanos.
Perdónanos como iglesia. Perdónanos como congregación, Señor, perdónanos. Queremos que tu gloria cada día se mueva más y más. Queremos que tu gloria nos inunde cada día más y más. Que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Eso es lo que queremos y eso es lo que tú quieres, Señor. Por eso, Señor, úngenos. Úngenos en esta mañana para buscar tu rostro. Úngenos para rendirnos ante ti cada día. Úngenos para quebrantarnos ante tu presencia. Úngenos para derramar el alma ante ti. Que cuando oremos seamos sensibles. Lloremos ante tu presencia, Señor. Úngenos. Aleluya. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Dígaselo al Señor. Úngeme, Señor, úngeme. Aleluya. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Anhélalo, hermano. Y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo. Aleluya. Y que tu unción me pueda transformar. Úngeme. Úngeme, Señor, úngeme. Aleluya. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Oh, úngeme, Señor, úngeme. Aleluya. Que yo pueda Hay que volver al ver lo altar, que hermano. estás haciendo en Hay que mí. volver a la presencia de Dios, ahí donde está la unción. Úngeme, Vuelve a orar, vuelve. Vuelve a ayunar. Vuelve a llorar en la presencia de Dios. lo que estás haciendo en mí. Vuelve a la comunión con Dios. Úngeme, Señor, úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Oh Señor. úngeme. Unge esta iglesia, Padre. Que yo Unge cada pueda familia. ver lo que Unge estás cada matrimonio. haciendo en mí. Unge los jóvenes, los adolescentes, los niños. Úngenos. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme. Aleluya. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Dígaselo al Señor. Y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo. Y que tu unción me pueda transformar. Vamos a decirlo una vez más. Mi corazón anhela tu presencia. Dígaselo al Señor.
para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele ahí alabanza. Dele ahí alabanza. Pida su gloria, pida su gloria. Lléname. Úngeme. Lléname de esa gloria. Quiero es tu gloria. Quiero tu gloria. Esta iglesia, Padre, necesitamos tu gloria. Necesitamos tu gloria. Dígaselo, necesitamos tu gloria.